Bueno, hoy es un día muy especial, es 2 de octubre y se conmemora un aniversario más de lo que sucedió precisamente con los estudiantes hace ya muchísimos años, ya evidentemente en el 68. Y bueno, hemos traído temas al respecto sobre lo que se ha hablado alrededor de todo esto, tanto en la literatura, en el cine, en general, en lo que ha sucedido después de de este acontecimiento que marcó nuestro país y que, bueno, hizo que la historia cambiara. Y bueno, vamos a empezar precisamente con las películas, porque hay algunas que se realizaron en tono documental, que son bastante interesantes, con imágenes, evidentemente, sacadas de ese momento, de ese día fatídico para muchos. Y bueno, también hay historias que se han realizado alrededor de la ficción, que evidentemente tratan este tema. Así es de que hoy trajimos algunos de estas historias y vamos a empezar precisamente con una que se filmó precisamente en 1968, es a tono documental. Fueron alrededor de 6 o 7 horas de filmación, de grabación en aquel entonces. Se llama El Grito y después fue precisamente Leobardo López Areche quien hizo una recopilación, quedó más o menos ya en tiempos formales de una película, un poco más de 2 horas, y bueno, por supuesto que muestra imágenes que les vamos a estar llevando ahorita a la pantalla, que son muy estremecedoras, porque evidentemente veías a los jóvenes en aquel entonces que estaban en la UNAM muy tranquilos, y poco a poco pues la historia fue subiendo de tono. Así es, pues nosotros recordamos este aniversario 47 y lo que decíamos Mariana y yo ayer es que esto sigue sucediendo y que es lamentable, ¿no? Ver estas mismas manifestaciones, estas en blanco y negro, y hoy las tenemos en vivo a todo color y es exactamente lo mismo. Y además no se habla nada más de 2 de octubre ni de 68. Entonces ya es 68-43, ¿no? O sea, estos como números que marcan todo un discurso a partir de un hecho trágico y que después se ve una tradición. Ojalá que no se quede justamente nada más en como el 68 o los 43, porque al ratito van a ser como los 5 o los 120, y eso ya es el caos absoluto y la falta de Estado de Derecho absoluto que hemos tenido en nuestro país también. Una de las cosas que yo recuerdo, saben mucho, la gente sabe que yo no nací acá, yo esto lo empecé a ver hace un par de años, cuando me comenzaban a relatar estos hechos, y yo sí me di a la tarea en ese momento de tratar de entender, porque estar en la piel de un mexicano no es fácil, no lo voy a poder hacer, pero sí tratar de entender un poco de lo que habían vivido. Fui al museo, hablé de repente con algunas personas que me relataban un poco de lo que habían visto durante esos días, y al ver los videos realmente uno piensa en lo que estaba pasando también en esas épocas, que fueron épocas negras, yo creo que para toda América, para Sudamérica también, porque habían dictaduras espantosas, donde también tuvimos miles de desaparecidos. Oye, en este caso ver estas imágenes que no te parece, que a mí no me parecían algo real, que realmente incluso había un relato de un periodista de la BBC que trato de rescatar ahora, enseguida se las doy, la cual hablaba de lo que había sido esto, de lo que él estaba diciendo. Y les digo, el corresponsal de la BBC de Londres, su nombre es Julian Pettifer, quien decía que presenció estos hechos, y él lo determinaba de una manera. Él decía: en una destacable demostración de estupidez, brutalidad, o ambas juntas, el ejército y la policía pasaron fuego de ametralladoras por miles de manifestantes pacíficos y gente que iba de paso por el lugar. Él estimaba que en ese momento el número de personas que perdieron la vida eran como 200. Bueno, estas imágenes que estamos viendo es el único testimonio fílmico desde el interior del movimiento. He ahí la importancia de este documental. Si no lo han visto, incluso lo pueden encontrar en YouTube. Hay en algunos lugares, solamente poniendo El Grito encuentras. Dura más o menos 2 horas, insisto, esta edición, porque fueron más de 8 las que están de filmación. Y bueno, la realidad es que estas son las imágenes de lo que estaba sucediendo verdaderamente en aquel 1968. Ahora, hay una cuestión muy importante. También ayer decíamos, cambió México a partir del 68, muchas cosas sí, muchas cosas no. Sigue habiendo brutalidad por parte del Estado, sí, pero a ver, hay una cosa muy importante. Díaz Ordaz aceptó
Aceptó, a ver, esta fue una decisión, esto fue lo que sucedió para evitar, eso dijo, el comunismo, las infiltraciones de comunismo en el país y evitar estos actos vandálicos y rebeldes, ¿no? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es decir, si en este momento, la verdad es que sí hay un crecimiento en temas de derechos humanos, un presidente no podría salir en este momento y decir, yo giré instrucciones de que mataran a los estudiantes y, Claro. y que no pasara nada. Claro. No, ni en México, ni en un mundo donde existen observadores internacionales y derechos humanos, eso sí no podría pasar hoy en día. Vaya, parece que es lógico, es evidente, pero no lo es tanto, ¿no? No lo es. Y además, a finales de los 60 hay también que hacer un pequeño contexto histórico de también lo que estaba sucediendo en el mundo, porque Claro. a finales de los 60 pues ya permeaba el marxismo, el existencialismo, en todo, en lo político, en lo filosófico, en la literatura, en la pintura y sobre todo pues era esta búsqueda en todo el mundo por crear una nueva sociedad basada en la no explotación al hombre. De esto dio pauta al auge de esta democracia pues que buscaba mucho la ciudadanía y pues también del extranjero nos llegaba el impacto de la Revolución Cubana, también estaba el Che Guevara en pleno auge, la guerra de Argel, la resistencia del pueblo de Vietnam, porque pues también eran los remanentes de todas estas guerras que se vivieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Eso también permeó en estos años 60 al final. Incluso el mismo año, pero fue el 5 de junio del 68 en Estados Unidos, todos veíamos estas imágenes que nos impactaron cuando le disparaban a Robert Kennedy y al día siguiente él muere, ¿no? Creo que fue una época de mucha convulsión y de mucho movimiento que se iba levantando. Justamente 10 días después eran ya las Olimpiadas, donde también vimos ya que, por ejemplo, entre algunos de los datos curiosos, Sudáfrica no participó, pero porque en ese momento todavía tenían mucho de este movimiento, exactamente, del apartheid, donde todavía se tenía este racismo. Vimos a las dos Alemanias que participaron de manera separada también. Algunos otros elementos, más bien lo estás mencionando también el tema de Cuba, por otra parte El Salvador, Honduras, Kuwait, en ese momento Paraguay, tenían su debut en las Olimpiadas. También se tenían algunos otros elementos singulares, ¿no? Participaban las mujeres y ya se hacían algunos de los controles antidopaje. En fin, era una época en la cual sí se tenía mucho movimiento social, mucho movimiento juvenil. Y en todo el mundo, el mundo. En Japón estaban los Sangakuren, estaba la Primavera de Praga, el Mayo francés, donde también es un movimiento grandísimo de muchos estudiantes. Estaba ya el reconocimiento de los derechos africanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, la posibilidad de empezar a votar y de ser tomados en cuenta como tal, ¿no? Como personas americanas de Estados Unidos. Además, bueno, pues en toda América Latina, como ya lo decías, había otros movimientos estudiantiles. Y bueno, no solamente pues todo lo que estaba sucediendo en el mundo, siempre ha sido para el cine pues un suceso, todo lo que hay alrededor. Y bueno, el cine mexicano evidentemente no podía dejar atrás o dejar de lado estos sucesos. En 1989 se estrenó una película que fue muy importante para el cine de nuestro país. Estaban los hermanos Bichir, estaba Héctor Bonilla, María Rojo. Se llama Rojo Amanecer. La historia estuvo mucho tiempo enlatada. Ni siquiera sé cuántos años, pero sé que duró mucho tiempo sin poderse pues proyectar, estar en las salas comerciales. Fue todo un suceso cuando finalmente llegó a las pantallas, cuando pudimos ver esto que había sucedido de alguna manera o estaba inspirado en lo que había sucedido en Tlatelolco. Y bueno, pues cuenta un poquito de lo que pasaba en el departamento del edificio multifamiliar Chihuahua, precisamente ahí en Tlatelolco. Y bueno, son estos días de la efervescencia estudiantil y vemos cómo una familia pues trata de defender a algunos de los jóvenes que estaban participando en el movimiento, incluso sus hijos ahí. Y bueno, sucede completamente una tragedia alrededor de esta historia. Esta película efectivamente estuvo enlatada mucho tiempo y además de la cuestión de la censura, tiene otro mérito extraordinario. Dani, no me dejarás mentir. Todo se graba, se filma en un departamento. Exacto. Sí hay tomas, digamos, tantito afuera de las escaleras y de pronto el pietaje original de los estudiantes en blanco y negro. Pero es un mérito cinematográfico, además de actorazos. Digo, en ese entonces los Bichir estaban muy chavos, pero claramente empezaban una carrera exitosa como lo que terminó siendo y sigue siendo. Oigan, yo les pregunto porque no lo sé, estoy viendo que la película es del 89, pero ¿cuándo fue realizada?
Te digo que duró muchos años enlatada. En realidad no tengo el dato de cuántos años. Es una película dirigida por Jorge Fons. Ahí el mérito de todo lo que sucede alrededor de este departamento, como dice Mariana. Hubo creo que fue prácticamente una década la que estuvo por ahí. Sí. Seguramente se habló mucho en ese tiempo sobre que finalmente llegara a la pantalla. No habían querido ellos tampoco dejarla ver en otras latitudes, pero bueno, pues es un hecho que es una de las películas más importantes del cine mexicano, sin duda, y que muestra uno de los capítulos más dolorosos de nuestro país. Sí, absolutamente. Y esto también nos dice que en el 68 no hubo información, la censura fue brutal, ¿no? En periódicos, en noticieros, toda la censura fue brutal, pero te habla de cuántos años después siguió habiendo censura, es decir, este asunto, los estudiantes no pudieron o no tuvieron las herramientas o tuvieron miedo, lógicamente, de hablar de esto más. No existía, por ejemplo, las redes sociales, no existía que todos tuvieran, esto no podría, o sea, si pasara esto sería una tragedia mundial, pues, ¿no? Entonces, no tuvieron la posibilidad de comunicar tanto como hubieran querido en ese momento, de denunciar, de lamentar, y eso siguió pasando y pasando y pasando durante años, y eso es muy, muy grave, porque ahora el 2 de octubre es una fecha icónica aquí y en muchos países también se recuerda, pero ¿cuánto tiempo tardó en convertirse en esa fecha y llegar a decir 2 de octubre no se olvida? Muchísimos años. Y además, creo que lo que yo vi, lo que entiendo de lo que en ese momento estaba ocurriendo es que parte de lo que quería hacer Díaz Ordaz era mostrar un México en calma, mostrar un México tranquilo, porque era la primera vez además que México, además no solamente México, sino un país en vías de desarrollo, estaba realizando unas Olimpiadas y quería mostrar que este era un país donde nada sucedía, donde no había ningún tipo de movimiento que pudiera perjudicar en ese momento el desarrollo de las Olimpiadas. Y fue justamente de la manera totalmente errónea como lo intenta hacer, porque evidentemente se va al otro extremo en donde pues se convirtió en una fecha fatídica y en el gran error o el más grave error de su mandato. A él se le recuerda prácticamente por esto. Punto. Sí. Ya yo les consulto, porque muchos de los dictadores de Sudamérica nunca dieron la cara y nunca pidieron perdón a los pueblos, a los países. En este caso, Díaz Ordaz alguna vez lo hizo. No, asumió la responsabilidad, pero nunca pidió no fue perdón. Hay otra película mucho más reciente, es del 2011, es dirigida por Alfredo Gurrola, se llama Borrar de la Memoria y bueno, va contando de alguna manera paralelamente dos historias, lo que sucedía en ese momento y una historia de amor que evidentemente también se daba en ese momento entre los jóvenes y es la relación amorosa entre un joven llamado Roberto Rentería y una muchacha involucrada en las revueltas llamada Diana Inés y bueno, el conflicto gira en torno a descubrir si la mujer asesinada es la protagonista y si fue la razón por la que Roberto se suicidó o lo mataron. Va contando de alguna manera la historia de estos jóvenes que vivían pues como cualquier persona normal, como cualquier joven que está enamorándose, buscando respuestas, intentando encontrar su propia personalidad y bueno, pues desafortunadamente la historia para ellos no fue benéfica. Una buena película. Es estremecedor, ¿no? Sí. También vivir estas historias a través de los ojos del amor, ¿no? Claro. Porque como algo tan distinto y que era un movimiento tan genuino y que hemos tenido muchos movimientos genuinos a lo largo de la historia y de repente se devalúan, de repente pues se minimizan y se olvidan. Entonces yo creo que eso es lo importante de seguir manifestándonos año con año. Hay más historias al ¿Hay respecto. más películas? Claro, sí, hay más. Perfecto. Y además también hay es esto que dice Ingrid, van de alguna manera desarrollando las historias de amor de seres humanos que estaban sucediendo ahí junto con el conflicto. Exacto, hay una muy reciente que hizo Carlos Volado, que se estrenó apenas en el 2012, se llama Tlatelolco, verano del 68, y también narra una historia de amor que paralelamente va sucediendo durante este movimiento estudiantil y bueno, son Cristian Vázquez y Cassandra Shanguerotti los protagonistas y bueno, dan vida a dos jóvenes universitarios que pertenecen a clase social diametralmente opuestas, pareciera estas historias que hemos visto en las telenovelas cada vez, pero bueno, ella estudia en la Universidad Iberoamericana mientras él estudia en la UNAM y bueno, el azar los une y en medio de revueltas y plantones, desaparecidos y demás, pues ven un amor vetado por la sociedad y la familia de ella, una historia que pareciera que se repite en muchos aspectos y bueno, seguimos hablando de desaparecidos, de revueltas, de plantones, de marchas, temas que pareciera que desde el 68 siguen vigentes y ya lo habíamos manifestado, ¿no? Claro,
sé que no estamos en el tema de literatura, pero hablando de historias de amor, hay un escritor que se llama Bernardo Esquinca, es de Guadalajara, es tu paisano, no se dice paisano, ¿verdad? Pero bueno. Bernardo Esquinca escribe básicamente novela negra y cuentos de terror, y tiene en su libro Mar Negro, tomen nota, Mar Negro, un cuento de dos estudiantes que se enamoran justo en 68, pero lo hace como mundos paralelos, digamos, es una historia de amor actual, pero a través de pues, estas dimensiones y todo lo que el género permite, se dan cuenta que se conocieron y murieron en el 68 juntos. Entonces es como una vida paralela, está muy buena. Bernardo Esquinca, Mar Negro, cómprelo ya. Y bueno, hablábamos también del bulto, que no sé si tenemos las imágenes porque esa no la traíamos preparada, pero es una historia que también llamó muchísimo la atención y es precisamente, es muy, exacto, es una historia que te toca y que bueno, de alguna manera es de las clásicas ya del cine mexicano. Claro. Y bueno, pues muestra esta realidad que se vivió en nuestro México y que de la cual no quisiéramos ser testigos, pero ahí está. Es una historia bastante interesante, es un hombre que queda prácticamente así, como un bulto. Ajá, en coma durante muchos años, y la historia es qué es lo que sucede, qué descubre de su vida, de entrada de su cuerpo, de su familia, del México en el que se despierta. ¿Cuántos años estuvo? No sé, no recuerdo si son, pero debe ser como una década por ahí, más o menos. Sí, exacto. por lo menos 10. Y cuando él despierta, evidentemente todo ha cambiado y pues se encuentra un mundo completamente distinto. Gabriel Retes es... Claro. Es muy buena. Y la familia también, el proceso que lleva de, como dices, ¿no? Encontrar un cuerpo que, pues ya, inerte, ¿no? Inmóvil. Sí, es de las mejores películas. A mí es de las que más me han conmovido. Esa te la Ahí está. Rojo Amanecer, El Bulto. Son historias que han marcado la historia de nuestro México, de nuestro cine, y de alguna forma pues son prácticamente obligadas para los mexicanos y pues para quien esté interesado en este caso de pues bueno, irse metiendo de alguna manera. Yo ya tomo nota. Yo vi varios, le decía, sí vi varios documentales. Esta mañana, de hecho, estaba viendo uno en el cual me imagino que se escuchan varios de los relatos que son muy comunes. Uno de ellos de uno de los maestros, el que cuenta que es rescatado por un jovencito que lo agarra y le dice, maestro, profesor, pues si lo ven usted lo van a matar. Que se le pone enfrente y a este joven es a quien le disparan en el cuello. Sí, ¿no? Y cuando el maestro comienza a contar esto y suelta en llanto y él comienza a decir que eso fue lo peor que le pasó en la vida. Eso entre varios de los relatos de documentales. Porque hay mucha gente que vivió el movimiento. Hay líderes todavía, ya están grandesones, pero hay mucha gente que lo vivió. Yo les contaba ayer que mi mamá estuvo a punto de ir a la marcha el 2 de octubre. Mi abuela algo vio y le dijo, no vas. O sea, a esto sí, sobre mi cadáver. Y eso fue lo que hizo. Entonces, tenemos todavía gente muy cercana que participó en las marchas o incluso que fueron líderes de aquella época. Y yo, si vamos a hablar un poco de libros importantes, creo que los libros importantes de entrada son El Capital, ¿no? O sea, Marx, Engels, incluso poesía que leían en ese entonces, que era lo que estaba generando todas estas ideas. El existencialismo. Existencialismo, el comunismo, incluso Freud también con psicoanálisis y con hablar de la bestia que lleva dentro de la humanidad. Ese tipo de textos, yo no sé, siendo muy sincera, si todos eran bien interpretados, pero por lo menos se leían. Y lo que inició también un poco el movimiento del 68 fue que a muchos de estos líderes o estos estudiantes que empezaban con estas ideas, que empezaban a llegar a México, pues los encarcelaban. Entonces, muchos de los estudiantes lo que pedían era la libertad de presos políticos. Y estos presos políticos eran encarcelados porque al gobierno no le gustaba que estos revoltosos estuvieran pensando, ¿no? Y comunicando ideas. Bueno, ¿era represión? Era tal Sí, cual, claro. era una época de Eso mucha es represión. Lo que pasa ahora no es represión. O sea, antes yo ahí sí muchas veces sí lo decía, antes te desaparecían. Digo, antes yo soy boliviana, en mi país a los estudiantes se los encarcelaban, los torturaban y los desaparecían. Y lo digo en carne propia porque sí me pasó con alguien muy cercano a mi familia. Y eso sí era represión. Eso no era democracia, para nada. Oigan, bien que lo dices, Mariana, y yo sí te voy a ir preguntando igual a ti, de repente leíste algunos de los libros. Hoy yo encontré una sugerencia de 15 libros que hablan justamente sobre el movimiento del 68. Se los voy dando poco a poco. También se los voy a poner en la cuenta en Twitter para que ustedes los tengan. El primero que encontré es de Luis González de Alba. Se llama Los días y los años. Se publicó en 1970, lo tienen en pantalla. Y narra justamente su experiencia como miembro del Consejo Nacional de Huelga, las demandas del movimiento y también, su vivencia y todo lo que él tuvo en aquella época. Ese es el primero.
Vamos con otro que me imagino que ese también lo conocen, que es La Noche de Tlatelolco. Ese es como de texto, ¿no? Casi. Exacto, prácticamente hay que leerlo y es de esos muy, muy importantes Ahí en lo la tiene, literatura que es mexicana. De Elena Poniatowska, que se publicó en el 71, que es una crónica y testimonios de varios de los protagonistas, ¿no? Entre ellos estudiantes, profesores, madres, padres de familia, los vecinos que estaban ahí cerca de Tlatelolco, sobre esta matanza, sobre lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, parte de lo que está narrando este libro. Otro de los libros es La Plaza, si lo tenemos ahí, está justamente La Plaza, de Luis Espota, se publicó también en el 71, y aborda cómo un grupo de estudiantes de medicina vivieron este movimiento estudiantil de 1968, uno de los grupos más comprometidos con la protesta social en aquel momento. Y Luis Espota no es el primer libro en el que habla o sea, aquí es más enfocado, los personajes están involucrados de alguna manera, pero en varios de sus libros se mencionan El anterior libro, sí. el movimiento o algún personaje que estuvo ahí o alguna referencia, porque es la generación justamente, ¿no? Ok. Otro de los libros es de Fernando del Paso. Una chulada de libro, Palinuro. ¿Tú lo leíste Sí, también? es una Yo lo leí joya. también. La manera en la que escribe y las veces que empieza a describir las acciones, es que no quiero decir este párrafo, no quiero agüitar ninguno, pero es que a ver, cuando empieza a platicar, aunque digas lo que sea, es tan extenso que todo está bien. Bueno, es verdad, gracias. Cuando empieza a platicar cuando tenía relaciones sexuales con su prima, es como, no, o sea, es una fiesta literaria y es como una explosión en la mente, porque empieza a decir una serie de descripciones y decía como, lo hacíamos como los lunes y los martes, pero también los miércoles. Bueno, es una delicia ese libro, yo es de los que más recomiendo. Y es de tus favoritos, evidentemente. Oigan, hay todavía más sugerencias de estos libros que están hablando y que han hablado durante mucho tiempo acerca del movimiento del 68, pero hablamos ahorita luego de la pausa. Sí, pero justo eso, ese libro, de entrada el título, Palinuro de México. Se publicó en el 76, que también era Exactamente. una época complicada. Es como de esos libros mundo. ¿De qué se trata? Es que se trata de todo. De todo. Se trata del sexo, se trata de política. Es un libro muy chistoso y que es muy novedoso. Sigue siendo ahorita de estos libros que dices, ¿qué? O sea, ¿de dónde salieron estas ideas? Es una joya. Y sí, bueno, ahí el personaje también, el médico, estaba involucrado. Ese es, independientemente del 68, lo tienen que leer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.